Muy buenos días. Estamos a miércoles 23 de abril. Nuestra lectura hoy se encuentra en el primer libro de Samuel, los capítulos 9 al 10 y en Hechos capítulo 8. Meditaremos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, los versículos 5 al 7. Y como cada día, escuchamos atentamente a Eli mientras seguimos la lectura de la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 5 al 7. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Muchas gracias, Eli. Transformado en una nueva persona. Hay una idea principal aquí, y es que la transformación anunciada por Samuel a Saúl en el verso 6 revela cómo Dios capacita a individuos ordinarios, llenándolos de su espíritu, para asumir roles de liderazgo, servicio y guía en la vida cotidiana de su comunidad. Esta capacitación divina no solo confiere autoridad, sino también la capacidad sobrenatural para cumplir la misión encomendada. En esta historia aprendemos que las personas escogidas por Dios para realizar su obra necesitan ser transformadas en personas nuevas. Es innegable que en los primeros días de su vida como ungido de Dios, Saúl experimentó un profundo cambio. Aunque después su carácter se corrompió, no deja de ser verdad que al principio hubo una gran transformación en su vida. La historia bíblica está repleta de ejemplos de hombres transformados en grandes líderes que con el paso del tiempo decayeron espiritualmente. Podemos ir al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, y vamos a encontrar ejemplos de este fracaso espiritual. Pero hoy estamos hablando de un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. El profeta Samuel le dijo a Saúl que sería mudado en otro hombre cuando el Espíritu del Señor viniera sobre él. Efectivamente, es algo que sucedió aquel mismo día. Saúl, después de ser mudado en otro hombre, recibió toda la capacitación para ser uno de los mejores reyes de Israel. Ahora bien, tengo una nota aquí en una de mis Biblias donde dice que profetizó no significaba predecir, como estamos acostumbrados por los profetas menores o incluso a veces lo entendemos así con el don de profeta en el Nuevo Testamento, aunque tal vez nos podamos equivocar al entender este término. Aquí profetizar concretamente no significa predecir, sino cantar fervientemente las alabanzas al Señor junto con otro grupo de hombres que estaban allí alabando y adorando. De cualquier manera, vamos a mencionar algunas cosas especiales. El Espíritu de Dios como fuente de capacitación y transformación. El énfasis está en la promesa de Samuel. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Notemos que la capacidad para liderar no proviene de las habilidades naturales de Saúl, sino de una intervención directa del poder del Espíritu de Dios. Ser mudado en otro hombre sugiere una transformación profunda en la personalidad,
la perspectiva y las capacidades de Saúl. Ya no sería simplemente el hijo de Cis que buscaba las asnas perdidas de su padre, sino alguien investido con un propósito divino y la fuerza para llevarlo a cabo. Tenemos que saber que esta misma dinámica se aplica hoy en día. Dios capacita a personas comunes y corrientes llenándolas de dones y talentos a través de su Espíritu Santo para impactar sus entornos cotidianos. Esto puede manifestarse en roles de liderazgo formal o incluso informal en la familia, el trabajo, la comunidad o incluso la iglesia. No siempre a través de pastores o de líderes, sino de personas que en un momento determinado son instrumentos que Dios usa para alcanzar personas, para derramar su gracia, su poder y su salvación. Ahora, hay un posterior fracaso en la vida de Saúl y no fue culpa de Dios. En el capítulo 16, verso 13, el profeta Samuel unge a David en medio de sus hermanos y se nos dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. David también fue transformado por el poder del Espíritu Santo y procuró vivir siempre como un hombre transformado. Incluso cuando fracasó, él expresa en el Salmo 51, verso 10 y verso 12, el quebrantamiento y el arrepentimiento que había en su corazón y la comprensión de que Dios usa precisamente no sacrificios y ofrendas, sino espíritus quebrantados que se vuelven incondicionalmente para entregarse en las manos de Dios y dejar que Dios haga lo que quiera con ellos. Pedro también fue transformado en otro hombre tras haber sido lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Él dejó que Cristo lo moldeara y su comportamiento pasó al de ser un hombre transformado por Dios. Igualmente, Saulo de Tarso fue transformado en otro hombre tras haber tenido un encuentro con Cristo en el camino a Damasco. En Hechos 9 está la historia. Convertido en el apóstol Pablo, se rindió por completo a Cristo y fue cambiado para siempre en un nuevo hombre. En Efesios 4:24 la palabra de Dios nos dice que Dios transforma al ser humano, pero eso no significa que dejemos de cometer errores. Dios no nos hace infalibles, pero espera que no persistamos en nuestras equivocaciones. Y en Primera de Juan 1, 8 y 9 habla acerca de la confesión y la restauración, porque hay un abogado que aboga por nosotros y ante nuestro arrepentimiento y confesión, nuestros pecados son borrados y somos levantados a nuevas etapas de comunión y de servicio. Pero hay un segundo tema aquí, y es el liderazgo para el servicio. Un propósito divino. Notemos la finalidad de esta capacitación divina. El liderazgo al servicio del pueblo. Aunque Saúl fue ungido como rey, su unción inicial está ligada a la acción del Espíritu que lo capacita para una tarea específica en un momento dado. La profecía de Samuel implica que Saúl se uniría a los profetas y profetizaría lo que le conectaría directamente con la voluntad de Dios y lo pondría en una posición de influencia espiritual. Su liderazgo, por lo tanto, debía estar fundamentado en la guía divina y orientado al bienestar del pueblo. Aquellos que son llamados al liderazgo cristiano en la actualidad se deben caracterizar por un servicio humilde y la búsqueda del bien, de bendecir. Aquellos que son capacitados por Dios para liderar están llamados a usar sus dones para edificar, animar y guiar a otros, reflejando el corazón de un pastor que cuida su rebaño en las situaciones diarias. En Efesios 4:23, Pablo nos aconseja y dice: renovados en el espíritu de vuestra mente.
Aquí Pablo nos enseña a tener una nueva mentalidad y a buscar una renovación interior que brote de dentro hacia afuera. Y en el verso 24 sigue aconsejándonos y dice: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Saúl recibió el poder transformador de Dios que lo transformó en un nuevo hombre, pero su responsabilidad era conservar lo que había recibido del Señor. Finalmente, es llamado a guiar con sabiduría y el poder de Dios, experimentándolo en la vida cotidiana. Esa capacitación divina no solo otorgaba autoridad, sino también la sabiduría y el poder necesarios para tomar decisiones y guiar a otros en las complejidades de la vida diaria. El Espíritu de Dios le daría a Saúl discernimiento y la capacidad de actuar en momentos específicos. La profecía de Samuel no es un evento aislado, sino el inicio de una nueva forma de interactuar con el mundo, porque Dios revestiría de su presencia y de su poder a hombres que Él levantaría. En nuestra vida cotidiana, los creyentes hoy pueden buscar y experimentar esa misma capacitación para guiar a otros en sus trabajos, en sus familias, en sus iglesias. Esto implica buscar sabiduría de Dios a través de la oración, el estudio de la palabra, buscando su poder para enfrentar desafíos y tomar decisiones justas y sabias en cualquier situación de la vida. Dios le concedió a Saúl el privilegio de ser transformado en un hombre nuevo, con el fin de que dejara una marca en esa recién fundada monarquía israelita. Sin embargo, fracasó por no permitir que Dios moldeara su corazón. ¿Estás permitiendo que Dios opere cambios en tu vida para usarte para su gloria? Padre amado, venimos a tu encuentro hoy sabiendo que quieres obrar en nosotros, Señor. Renuévanos en el espíritu de nuestra mente. Danos una visión nueva, una perspectiva santa. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos dóciles, humildes en tus manos, para bendecir a todos aquellos que estén a nuestro alcance. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Úsanos para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que es una interesante reflexión hoy. Cede tu mente y tu corazón al poder del Espíritu Santo. Hasta mañana. Manteneos bendecibles.